Carlos de vivo. Mute, mute. Estimados colegas, muy buenas noches. Reciban el cordial saludo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima y de su presidente, el ingeniero Jorge Cueva. Agradecemos a todos los miembros de la orden y a todos los presentes en este magno evento. El día de hoy tenemos al ingeniero Denis Zárate, quien nos va a hacer una presentación de IoT para la telesalud. Para los que no conocen al ingeniero Zárate, él es ingeniero de telecomunicaciones de la Universidad Católica del Perú. Además, él es presidente de nuestro comité de IoT del capítulo de Ingeniería Electrónica. Damos pase al ingeniero Denis Zárate para que nos haga su presentación. Adelante, Denis. Gracias, Carlos. Muy buenas noches con todos. Primero, felicitar al capítulo de Ingeniería Electrónica por la organización de las diferentes ponencias y webinars que están desarrollando a lo largo de esta Semana de Electrónica y también por el Día Internacional de las Telecomunicaciones. Bueno, como Carlos ha mencionado un poco, ya mencionó quién soy. Me he desarrollado un buen tiempo en una operadora de telecomunicaciones y quiero ahí situarme en el sentido de que cada una de las iniciativas que he venido desarrollando siempre ha sido buscando una propuesta de valor, una solución en diferentes ámbitos, ¿no? Yo creo que las compañías hoy por hoy están buscando y están en ese proceso de transformación de considerar como un activo muy importante los datos, la información. Y es así como, en este caso, en nuestra coyuntura de la pandemia, la salud se hace muy importante dentro de los pilares de la vida del hombre. Entonces, solo mencionarle de que pues, he tenido experiencia en desarrollar diferentes soluciones de IoT en el ámbito deportivo para los Panamericanos Lima 2019. Y hoy vamos a hablar un poco de esta experiencia y sobre todo cómo el mundo está viendo en soluciones de IoT para el tema de salud. Bueno, en resumen, aquí está mi contacto. Todos pueden apreciar que cómo esto puede ser un facilitador hacia una ventana de un mundo digital y que esto inclusive puede facilitar pues, el proceso de realizar pagos, habilitar servicios digitales. En fin, yo creo que hay disponibilidad hoy de soluciones que nos van a poder canalizar en cada uno de estos servicios digitales. Y por eso hay que remarcar un poco en término histórico de cómo las compañías vienen evolucionando. Y vemos aquí del lado izquierdo, por ejemplo, del lado del año 2009, cómo la participación de mercado en las diferentes empresas estaban focalizados en tecnologías, en empresas financieras, en empresas de alimentos, retail o combustible. Pero para el 2019, ¿qué pasó? Comenzaron a generarse empresas 100% tecnológicas enfocadas a soluciones data-driven. ¿Qué significa eso? Que su enfoque principal van a ser, y su activo prioritario van a ser los datos. Es así como la mirada hoy de todas estas soluciones es extraer el valor de la información para poder tomar decisiones. Es por eso de que el diferencial de este momento tenemos clientes digitales o estamos en este proceso a fuerza de la pandemia, estar siempre conectados, tener un dispositivo smart, no solamente el teléfono, sino un gadget, por ejemplo, demandar de servicios digitales, tener herramientas colaborativas como el hoy podemos tener y nos facilitan la conexión a múltiples personas que no estamos centrados físicamente, pero podemos interactuar virtualmente. De la misma manera, el cambio, la velocidad de este cambio para poder tener una cierta cantidad de usuarios. Y aquí un ejemplo muy claro. Por ejemplo, para la telefonía fija y tener 100 millones de usuarios tuvo que pasar 75 años. En la telefonía móvil, 16 años. El Internet, 7 años. WhatsApp,
3.5 años. Pokémon Go, 25 días, y un juego Call of Duty, 7 días. ¿Esto qué significa? Que las soluciones que se desarrollen, sobre todo en esta temporada, en esta generación, prácticamente no tienen límites de fronteras. Siempre pues, vamos a poder aplicarlos a lo largo y ancho del mundo. Pero esto permite que nuevas tecnologías, estas tecnologías facilitadoras del cloud computing, el big data, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial y por ende también el blockchain, para poder generar nuevos modelos de negocio. Y tal vez no estos modelos de negocios que conocíamos como nuevos ya tendrán que reconvertirse, así como Airbnb y Uber pensábamos como un esquema muy interesante y que hoy prácticamente están en una latencia o tendrán que reconvertirse, como por ejemplo esta startup en Colombia, de poder enviar, por ejemplo, productos o alimentos a las casas con drones o con carros autónomos o vehículos transportados, controlados remotamente. Pero la pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo? Y la respuesta es de que a lo largo de todos estos años, el costo de procesamiento, el costo de almacenamiento y el costo de transferencia de datos ha sido menor. Y esto habilita una serie de cantidades de tecnologías como el Big Data, Internet de las Cosas, procesamiento de lenguaje natural, Internet de las Cosas, la inteligencia artificial. Y es por ende que creo yo de poder juntar diferentes tecnologías o co-crear diferentes tecnologías ayuda a poder generar nuevos tipos de soluciones. Remarcándonos un poco ya, y tal vez aquí en un tema un poco más histórico, cada revolución industrial ha traído consigo diferentes cambios en el modelo económico, cambios en la forma de costumbre de las personas, en fin. Y podemos decir que si es que estamos en la cuarta revolución industrial, en el cual pues, la inteligencia artificial se está aplicando mucho para poder predecir o poder detectar comportamientos, poder hacer segmentaciones, y que hoy inclusive se utiliza mucho para descubrir o generar una nueva vacuna, creo yo de que la medicina no está alejada de eso. La medicina, no como ciencia médica ha tenido grandes avances y está teniendo muchos grandes avances. Me refiero más que nada sobre la atención médica. Esta situación y esta crisis nos está obligando a dar un salto al mundo digital, y sobre todo a los que nos resistimos, estamos siendo forzados a podernos adaptar. Entonces, miremos aquí, por ejemplo, vamos a ver un escenario de asistencia médica que tal vez es muy común verlos así, ya sean hospitales o clínicas, en el que prácticamente tenemos que estar sentados para tener un análisis, un diagnóstico, un tratamiento y todo. Y no es que esto sea característico de nuestro país, en realidad es un tema mundial, que la capacidad sanitaria de atención médica pues se podría de alguna forma diversificar con varios tipos de soluciones. Y aquí es donde Internet de las Cosas, en el ámbito de la salud, puede ayudar a los temas de teleconsultas, telediagnósticos, telemonitoreo y teleemergencia. ¿Y qué sucede cuando ocurre una epidemia como el que estamos pasando ahí? Existe un caos efectivamente en que la infraestructura sanitaria como tal no puede estar, digamos, de pronto tan dimensionada para poder atender tantos casos. Y así como hoy los hospitales y la atención médica, digamos, de alguna forma están limitados por la cantidad de atención, por ejemplo, en camas, en UCI, de la misma manera creo que hay mucha demanda para poder atender otro tipo de enfermedades. Entonces, podemos centralizar como un problema. Y como un problema en el cual cada vez hay nuevas enfermedades, y estas enfermedades son infecciosas, y porque ya estamos en un mundo globalizado, y porque las personas siempre están en constante tránsito, ayuda a esa propagación. Y por ende, pues se tiene remarcado de que el 70% de los países del mundo no están preparados para responder a este tipo de amenazas. Y el problema entonces diríamos, ¿qué es lo que podemos hacer?
¿en qué medida podemos ayudar a esto? A descongestionar, tal vez, no tanto el tema del tratamiento médico, porque necesitamos equipos especializados, personas especializadas en una infraestructura especializada, pero tal vez en otras cosas, como en el telediagnóstico, en el telemonitoreo. Entonces, veamos aquí un caso tal vez rutinario, común, de la asistencia médica. Los pacientes, cada vez que vamos a una clínica, pues hacemos una especie de triaje en el cual nos hace una evaluación de la sangre, el peso corporal, en fin, todo este tipo de, digamos, de atención, finalmente se genera datos que son visibles, pero con características intermitentes y episódicas. ¿Eso qué significa? Que cada vez que vamos al hospital, cada vez que vamos a la clínica, vamos a poder extraer esa información, y esa información será de peso, será nivel de glucosa en la sangre, nivel de colesterol, etcétera, etcétera. Y si vemos aquí en la parte inferior izquierda, vamos a ver que hay datos que no son visibles, que se podrían en una línea del tiempo poder monitorear. Por ejemplo, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal. Hoy por hoy, que justamente uno de los síntomas del COVID-19 es que un gran porcentaje tiene una temperatura corporal alta, o sea, como fiebre. Entonces, en estos casos, apoya mucho las soluciones de Internet de las Cosas en el ámbito de la salud, de cómo apoyar en la asistencia médica para que estos tipos de soluciones puedan de forma rápida tener el contacto entre el paciente y el médico y establecer una nueva forma de relación paciente-médico. Y ante un hecho, pues, digamos, crónico de algún tipo de enfermedad, ¿qué sucede? Actuamos de forma reactiva, ¿no? Al ver que tenemos digamos, un problema cardíaco, una afección cerebral o inclusive algún tumor, ya en una etapa, pues, tenemos una reacción reactiva. Sin embargo, creo yo de que en todo el ámbito de nuestra etapa, de nuestro ciclo de vida como personas, podemos poder monitorear cada uno de estos parámetros biomédicos, ¿no? Desde que hacemos de esta característica intermitente y episódica en días, pasarlo a minutos y también en tiempo real, utilizando dispositivos como unos smartbands o smartwatch que te puedan medir la presión arterial, que te puedan ver la temperatura, el ritmo cardíaco, y esto enviar información a un doctor, a tu doctor de cabecera, a tener una aplicación que pueda consumir todos esos datos y por ende ver el comportamiento, por ejemplo, de cómo estamos a nivel digamos, de salud en el tiempo. Si vemos en este ámbito, por ejemplo, dentro de nuestro día a día, vamos a ver que la medicina como tal pues va a tener unos ejes de actuación, tanto en el diagnóstico, en el tratamiento, pero no siempre estamos en un ambiente, digamos, médico. Cuando tenemos que tener algún tipo de afección o dolencia, vamos a acudir al médico. Pero ¿qué hacemos fuera de ello para tener una vida saludable? Pues hacemos ejercicios, tenemos que tener algunos cuidados del hogar, en fin, siempre en el día a día y a toda hora es muy importante la salud y por ende deberíamos tener diferentes tipos de soluciones que apoyen a este tipo de, digamos, de alternativas de cuidado de salud. Y es ahí donde Internet de las Cosas va a ayudar. Miremos aquí, por ejemplo. Si bien es cierto, aquí podemos remarcar un hecho histórico donde pues, antiguamente teníamos diferentes dispositivos que pues, nos servía para escuchar música, grabar videos, etc. Hoy están completamente concentrados en un dispositivo móvil. Pero si pensamos que el dispositivo móvil nos puede ser una herramienta más médica, en el sentido sobre todo de monitoreo, en el sentido amplio de poder telediagnosticar o extraer información con diferentes dispositivos o periféricos electrónicos que ayuden a extraer información, como aquí, por ejemplo, un sensor de temperatura, y que utilizando una aplicación móvil, puede enviar información en tiempo real
y poder inclusive monitorearlo cada cierto tiempo de forma rápida y no necesariamente ir o acudir a un hospital teniendo en cuenta de que esto se puede hacer de forma muy sencilla. De la misma manera, poder adaptar utilizando el teléfono móvil por un puerto ya sea de entrada o de entrada de datos, estos termómetros de infrarrojo que hoy son muy necesarios. Asimismo, ya en soluciones un poco más complejas, donde tengamos dispositivos IoT que puedan observar de forma clara, por ejemplo, nuestros oídos, la tráquea, la garganta, el ritmo cardíaco, y que éste utilice una aplicación para que un doctor o un especialista médico pueda ver y hacer algún diagnóstico remoto. Hoy ya es posible hacer esto. Entonces, en fin, vamos a tener una serie de demanda de soluciones médicas, desde ya aplicaciones donde podamos tener teleconsultas, y creo que ahí es importante de que iniciativas de empresas pues vayan enfocándose, alineando mucho, sobre todo en este ámbito de acción, teniendo especialistas médicos y también especialistas tecnológicos para poder ayudar y apalancar este tipo de soluciones. Bueno, aquí, por ejemplo, un caso de una startup que utiliza un dispositivo que se añade al teléfono para medir, por ejemplo, el nivel de glucosa en la sangre. Bueno, aquí otro startup en donde utilizando un microcontrolador, un Raspberry Pi, y un arreglo de micrófonos, sirve para procesar los sonidos de la tos y ver el pronóstico, por ejemplo, de gripe, en qué etapa nos encontramos. Aquí en la parte inferior dejo el link para aquellas personas que estén interesadas. Esta solución se llama FluSenses, por si acaso. Utiliza la inteligencia artificial también, teniendo un espectro del sonido de la tos. En fin, vamos a tener diferentes tipos de soluciones y aquí quiero remarcar algo muy importante. Si bien es cierto, hoy tenemos dispositivos que vienen funcionando, como por ejemplo medidores de presión, oxímetros, electrocardiogramas, creo yo de que con la tecnología es posible poder extraer esa información, ya sea información analógica y convertirlo digital, utilizando microcontroladores, y que esta, por ende, pueda enviar la información, enviar ese tipo de datos hacia una aplicación, consumiendo toda esa información y favoreciendo pues al telediagnóstico, al telemonitoreo de un especialista médico. Aquí algunos ejemplos más, donde tenemos un sensor, bueno, un aparato para medir la presión y que se puede extraer esa información, un oxímetro también. Y acá, por ejemplo, y aquí quiero ver algo muy interesante, el gadget poderoso. Y aquí le puse esta frase de esta manera, porque si bien es cierto, el teléfono móvil es un dispositivo, diría yo, on demand, es decir, que cada vez que queramos consumir un tipo de servicio, un servicio de streaming de video, un servicio para poder tener el chat, etcétera. En cambio, un gadget prácticamente siempre está con nosotros, puede poder monitorear en tiempo real todos estos parámetros biomédicos y enviar la información. Yo creo que aquí va a explotar cantidades de soluciones, sobre todo en este ámbito de la salud, que nos puedan poder generar información, ¿no?, biométrica, para generar unas aplicaciones que puedan interactuar con especialistas médicos. Así es. Bueno, quiero adelantar, que se quedó aquí de un segundo, por favor. A ver. Me dan un segundo porque no avanza la PPT. Ok. En general, vamos a tener diferentes soluciones, un ecosistema de soluciones de IoT. Pues prácticamente resumiendo, como tener un doctor en nuestro bolsillo, ¿no? Y eso facilitaría esta relación entre paciente y médicos para poder interactuar. Pero ¿qué hacemos con toda esta información? Información que va a estar generada de gadgets, de dispositivos, del historial clínico común que vamos a podernos
a atender en el momento que vamos a una clínica. En fin, vamos a tener que pensar en una arquitectura de datos robusta desde el punto de vista de atención médica, en el que vamos a tener que relevar información de triaje, información que se tendrá que enviar hacia la nube, plataformas que consuman esta información, aplicaciones también y dispositivos por en cuanto. En fin, vamos a ver esta curva muy interesante, que el nivel de la información que se va a generar con estos dispositivos cada vez va a ser más grande y el conocimiento, digamos, va a estar siempre distanciado, porque prácticamente, como les decía, con esas dos características, intermitente y episódica, vamos a poder explotar con grandes cantidades de información almacenándonos en la nube y por ende, pues, siempre el conocimiento va a tener una distancia de esta manera, ¿no? En fin, tenemos que reinventar ensayos clínicos de forma rápida utilizando IoT. Aquí, por ejemplo, les muestro un ecosistema de la salud en el ámbito del tratamiento, del diagnóstico, en el monitoreo, en cuidados intensivos, y que, por ejemplo, en el caso del 5G, habilitaría sobre todo por sus características intrínsecas de soluciones de misión crítica, porque no solo es necesario la velocidad como tal, sino el tiempo, la latencia en el tiempo de respuesta de ida y vuelta para que una aplicación pueda ser confiable, por ejemplo. Bueno, va a haber diferentes dispositivos o periféricos electrónicos que puedan ayudar a extraer la información biométrica del cuerpo y por ende tiene que haber una aplicación que consuma esta información para poder generar valor. Y esto podrán ser consumidas o entendidas por especialistas médicos. Ahora bien, y creo que aquí es un punto en el cual debemos preguntarnos, debemos ver de que vamos a poder generar diferentes datos a partir de estos dispositivos electrónicos, sensores, y que estas pues nos va a pertenecer como datos biométricos de nosotros y por ende va a haber demanda de aplicaciones que consuman esta información. Es ahí donde tenemos que ver una estrategia de gobernanza de datos médicos por información que es privada y que nos pertenece y tenemos que ver efectivamente cómo las aplicaciones consumen este tipo de servicios, ¿no? Este tipo de información. Es importante remarcar que la seguridad, por ende, es un tema transversal a este tipo de soluciones. En general va a haber nuevas áreas de estudio al ver que vamos a tener soluciones médicas y tecnológicas, como por ejemplo la parte de radiología utilizando inteligencia artificial, estudios médicos usando robótica, ver el genoma humano en la secuencia utilizando procesamiento, digamos, de aprendizaje profundo, por ejemplo. En fin, yo creo que hay un ámbito de estudio muy interesante para aquellos esos profesionales que están en esta línea de estudio. Vamos a tener un mapa del mercado IoT para la asistencia médica, en prevención, en monitoreo, en triaje. Aquí, pues, un pequeño resumen, que en realidad cada vez se va a observar que diferentes compañías se van reinventando y orientando mucho esas competencias tecnológicas que hoy tienen a un ambiente médico. Aquí quiero centrarme un poquito más. Y es importante entender la cadena de valor de Internet de las cosas. ¿Y por qué? Vamos a ver por partes. En la parte inicial vamos a tener el dispositivo como tal. Yo aquí resumo que el Internet de las cosas no es otra cosa que poder extender nuestros sentidos del humano, de la persona, utilizando periféricos electrónicos. Me refiero en los sentidos pues, del tacto, del oído, de la parte visual, en el cual sensores puedan extraer esa información y por ende podamos generar datos que nos van a ayudar a algunos casos de uso. Esto, digamos, como primera parte. En la segunda etapa es la comunicación y aquí es la importancia de las telecomunicaciones.
Si bien es cierto, hoy tenemos digamos, tecnologías dentro del ámbito de las operadoras de telecomunicaciones, tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G, que van a poder desplegar diferentes redes que puedan ayudar a este tipo de soluciones. También tenemos redes amplias de bajo consumo de energía. Y es aquí, creo que debemos también orientar nuestra mirada en poder desplegar este tipo de redes. Y este tipo de redes, justamente por la forma del despliegue, es que prácticamente podemos desarrollar dispositivos que puedan estar instalados y que consuman lo mínimo necesario en la batería y que puedan durar 3 años, 5 años, como este de acá, por ejemplo, con una simple batería y que tenga un sensor, ya sea de temperatura, por ejemplo, un ambiente, no sé, de la agricultura. Esto de aquí se resume en un cambio de paradigma. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros pensamos en nuestro teléfono móvil, nuestro teléfono móvil tiene diferentes tipos de periféricos electrónicos, acelerómetros, GPS, en fin, y que todos siempre están concentrados a la demanda del consumo de energía del teléfono. Sin embargo, los dispositivos IoT tienen un propósito sencillo de enviarte la información necesaria. Y si vemos en el ámbito médico, pues será, por ejemplo, una banda que te envíe solo la información de temperatura o de ritmo cardíaco. En fin, todo esto nos va a ayudar a poder habilitar de forma amplia la cantidad o democratizar de forma amplia la cantidad de dispositivos conectados. Esa es la importancia de las telecomunicaciones. Y luego de ella, luego de poder enviar la información, tenemos que tener una siguiente etapa de almacenamiento y procesamiento. Es ahí donde las plataformas en la nube nos puedan facilitar de forma rápida a escalar soluciones, y teniendo en cuenta de que estamos teniendo gran cantidad de información diferencial, es ahí donde la inteligencia artificial nos puede ayudar para poder hacer pronósticos, hacer segmentaciones, clusterizaciones y entender un poco más el ambiente médico. Y en la última etapa tenemos la solución, el caso de uso orientado al monitoreo, al control, al análisis y a la automatización. Esta es una línea bien amplia y bien importante sobre la cadena de valor de Internet de las cosas, pero esta tiene que estar siempre fortalecida con 2 pilares: la seguridad y el gobierno de datos. El gobierno de datos como la característica importante de que en todo el ciclo de vida de los datos tenga integridad, tenga calidad y no, digamos, en el proceso del tratamiento hasta el consumo de la información, no tenga ningún tipo, sobre todo, de vulnerabilidad. Y en el ámbito de la seguridad, efectivamente, no pueda sufrir ningún tipo de ataques, que sea seguro, con protocolo seguro. Estos son 2 pilares muy importantes referenciados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En nuestra coyuntura estamos teniendo diferentes tipos de, digamos, iniciativas, sobre todo en el cual pues están tratando de democratizar soluciones rápidas y de bajo costo, utilizando metodologías como impresiones de 3D, metodologías digitales, y por eso se ve este tipo de iniciativas, ¿no? Impresiones, digamos, de válvulas o ventiladores para, digamos, esto fue una iniciativa italiana. Por ejemplo, claramente se puede ver iniciativas como respiradores mecánicos que se vienen desarrollando también aquí en el Perú. En fin, digamos, hasta este momento lo que he tratado de mencionarles ha sido lo importante de las telecomunicaciones en el ámbito de la salud y cómo el Internet de las cosas pues está ayudando de forma efectiva a poder hacer ese tipo de despliegues. Bueno, aquí a continuación, un poco para hacer referencia de lo que estamos haciendo. Hemos venido desarrollando soluciones primero en el ámbito deportivo y que por esa experiencia nos ha facilitado a poder llevar hoy soluciones también médicas. Un poco para hacer un resumen rápido, digamos, el propósito de este tipo de soluciones fue desarrollar una plataforma
de Sport Analytics, donde podíamos poder extraer la información biométrica, emocional y biomecánica para poder entender el ciclo de entrenamiento de los deportistas nacionales, en este caso en el deporte de tiro con arco, en el cual poder ejecutar un disparo, podemos ver la técnica, pero no podemos ver directamente qué es lo que está sucediendo con el deportista. Es ahí donde se utilizó un smartwatch, como este de aquí que pueden ver, donde tiene sensores de temperatura, un sensor de ritmo cardíaco y de humedad, y que en tiempo real podamos poder monitorear, enviar esa información en la nube, consumirla a través de una aplicación y que ésta pueda servir para el entrenador. De otro tipo de vertical de solución fue la parte cognitiva, donde utilizamos unos electrodos que podían extraer las ondas cerebrales, la delta, teta, alfa y beta, en el cual podíamos observar cuál era el comportamiento del deportista al momento de hacer la ejecución del disparo, si estaba estresado, si estaba relajado, y así como puede usted ver en el ciclo de entrenamiento. Y de otro tipo de solución fue la parte biomecánica, utilizando técnicas de aprendizaje profundo o deep learning, con cámaras sencillas. El procesamiento de video nos ayudaba a poder ver cada uno de los puntos de las partes de los cuerpos. Y esto no era otra cosa de convertir en video a una matriz en el cual podíamos identificar pues qué es brazo, dónde está ubicada la mano, dónde está ubicados los ojos. Esto, por ejemplo, ayudaría en muchas otras soluciones también. Bueno, aquí se puede observar soluciones, digamos, ya desplegadas en el entrenamiento de los atletas nacionales. De la misma manera se ayudó el procesamiento de video para poder ver el impacto de la flecha, porque tiene la característica de este deporte de disparar a 70 metros. Bueno, participamos con un proyecto muy interesante con IBM. Utilizamos sus plataformas IoT y también de plataformas cognitivas. Ya en el ámbito de la salud, tuvimos la experiencia de desarrollar una solución basada en inteligencia artificial e Internet de las Cosas, en el cual para pacientes que tienen enfermedades tipo neurodegenerativas tipo ELA, son enfermedades de esclerosis lateral amiotrófica. No sé si ustedes conocerán el científico Stephen Hopkins. Lo que tiene característica este tipo de dolencia es de que lo último que se pierde es el movimiento de los ojos. ¿Y qué aportaba esta solución? Digamos, dar una calidad de vida para que estos pacientes con el movimiento de los ojos puedan controlar la silla de ruedas. El estado de este proyecto es el que se donó a la Fundación ELA Perú para que pacientes puedan primero utilizarlo, recibir feedback para poder nosotros mejorar la tecnología. Bueno, se tuvo diferentes presentaciones. Bueno, comenzamos siempre como un prototipo y que este prototipo pueda ser primero funcional, luego tratar de ver mejorar, que sea más compacta, la batería, forma inalámbrica, etc. En fin, en la siguiente etapa es de que esta solución sea una solución de conducción autónoma, en el cual el paciente pueda poder enviar ya sea un comando de voz o todavía estamos en ese proceso de validación, donde podemos utilizar un tipo de periférico electrónico como un LiDAR, que lo que hace es justamente censar en 360 si hay un obstáculo o no, y por ende tomar una decisión y poder evadir este tipo de obstáculos. Creo yo de que este tipo de tecnología, utilizando el LiDAR o LiDAR, está facilitando mucho el entendimiento de todo lo que nos rodea. Y sobre todo también la parte médica. Aquí se puede ver de forma muy rápida cómo pues, se está utilizando bastante, sobre todo en soluciones de conducción autónoma, pero no solamente para eso. Ya fabricantes de teléfonos, de tablets, están observando, invirtiendo bastante eso y están acoplando en los dispositivos. Por ejemplo, acá se ve una tablet en que le pusieron un sensor LiDAR en la parte posterior, dentro de la cámara.
y pueden de forma muy rápida entender efectivamente cómo es el movimiento exacto muscular, inclusive, de una persona. Esto puede tener soluciones para deportistas, por ejemplo. Bueno, ya en nuestra última parte de este año nos hemos presentado a unos desafíos de Concitec. Presentamos un sistema de telemedicina utilizando justamente el reloj que habíamos creado para poder monitorear los signos vitales de los pacientes que dan positivo por COVID y que se encuentran en aislamiento domiciliario. Esto servía mucho para que podamos ver primero de forma remota dónde estaban los pacientes que dieron positivo y que están cumpliendo el aislamiento domiciliario, y para cualquier tipo de atención, un botón de emergencia. Sin embargo, bueno, no llegamos a tener el financiamiento, pero esto nos ayudó para podernos orientarnos a una solución un poco más comercial, en el cual apoyamos sobre todo en la parte de reactivación del país, en el sector, por ejemplo, de restaurantes y de comidas, en el que podemos ver que lo que necesitamos es en toda la cadena de suministro, por ejemplo, en la entrega y reparto de comidas, poder monitorear cuál es la temperatura de las personas, ¿no? Y con una banda como un smartwatch, poder efectivamente una aplicación, la trazabilidad, ya no solamente de dónde está la comida, sino ver efectivamente por cuántas personas ha pasado y de cada una tener el registro de la temperatura. En fin, bueno, un poco aquí beneficios y conclusiones en el ámbito de IoT de la salud. Primero, pues que ayuda a empoderar al ciudadano con la salud. Efectivamente, bajo esta perspectiva que les mencionaba al principio, de no saturar, digamos, en los ambientes médicos, creo que aquí desde nuestras casas podemos enviar esta información biométrica a los especialistas y que ellos puedan entender y atendernos también. No reemplaza así los espacios médicos, lo que ayuda es facilitar. De la misma manera, redefine la relación ahora entre pacientes y médicos, muy importante. Incorpora nueva información para los profesionales de la salud y entender claramente que los especialistas de la salud van a tener que readaptarse con estas soluciones tecnológicas. Nos sirve también para emitir alertas tempranas. Sin lugar a dudas, si tenemos el comportamiento biométrico de las personas, podría ayudar de alguna forma a predecir de forma temprana cuándo podríamos tener un ataque, por ejemplo. Bueno, se viene una década de una revolución, sobre todo en el ámbito de la asistencia médica, para la parte del tratamiento, el monitoreo y del diagnóstico. Estamos viviendo una etapa, digamos, tan tangencial en nuestras formas de costumbres también. Creo que el mundo está viviendo un cambio muy importante. Bueno, la mayoría de aspectos, digamos, económicos o modelos económicos se han fijado mucho en el bien propio. Eso significa de que las personas invierten su tiempo y su dinero en tener activos, me refiero pues su casa, su carro, o algo que sea de un bien propio. Pero creo que esta pandemia lo que nos ha demostrado es de que vivimos en un solo mundo y que la única solución es la solidaridad, y que las soluciones que vengan y los modelos de negocio inclusive que vengan, piensen en primera instancia sobre el bien común. Ya como para terminar, esta palabra es muy fuerte, la resiliencia, pues como una capacidad de adaptación frente a diferentes adversidades en el mundo. Creo que estamos en ese proceso. Hay muchas empresas que han tenido que readaptarse o cambiarse la brújula del sentido en el cual uno tenía competencias, digamos, tecnológicas, y ahora están creando soluciones en el ámbito de la salud. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias. Si tuviesen alguna consulta, pues estoy presto a escucharlos. Gracias, Denis, por tu exposición. Las consultas las hacemos, por favor, vía chat. Tengo acá unas preguntas, Denis, para ti que han hecho ya algunos colegas Claro. vía chat. Una de las primeras preguntas que nos hacen: si en el Perú hay soluciones móviles implementadas y si hay algún caso de éxito que tú puedas indicar.
Bueno, creo que nuestra experiencia comenzó en el ámbito deportivo. De la misma manera ayuda a poder, poder monitorear el comportamiento de un deportista y por ende ayuda a la salud. Hoy por hoy estamos en el ámbito médico, presentando este tipo de soluciones. Creo que más allá de las soluciones tecnológicas, es importante que los equipos que se formen de aquí en adelante siempre tengan un especialista médico. Siempre consideremos de que los equipos multidisciplinarios tengan un entendimiento médico que haga la validación médica para poder generar propuestas de este tipo de soluciones. Denis, otra pregunta dice, Sí. todos los años vemos el devastador efecto de las heladas en la sierra, que traen muchas muertes por enfermedades respiratorias, sobre todo entre los niños. Son regiones de escasa cobertura de Internet. ¿Cómo podría ayudar el IoT en esos casos? Sí, muy importante eso. A ver, creo que este cambio de paradigma en el que pues, la mayoría de las operadoras de telecomunicaciones orientan sus servicios de voz y de datos, un modelo de negocio de poder decir, pagas por la cantidad de datos. En el caso de los dispositivos IoT es diferente, porque lo que se utiliza, la información mínima, digamos, de un dispositivo como tal, es en bytes, ¿no? Y en cambio, un teléfono móvil, pues uno demanda servicios con gran cantidad de transferencia de datos. Entonces, teniendo en cuenta de eso, habrá que repensar de estos modelos de negocio, sobre todo en el ámbito de las operadoras de telecomunicaciones, donde lo principal no será la cantidad de datos que uno envía. Será importante, sí, pero ¿cuál es el valor que genera o el impacto genera en la sociedad? Si hablamos puntualmente, por ejemplo, en lugares donde tenemos el friaje extremo y que podamos, tal vez utilizando sensores de temperatura, ver efectivamente cómo se encuentra y monitorear a lo largo del tiempo, cómo se encuentra el nivel de temperatura, creo que eso ayudaría mucho. Eh, Hay algo que, sobre todo en esta época, está pasando, ¿no? Por ejemplo, ya sea en el ámbito de la agricultura, muchas veces, pues, el modelo de negocios para un operador de telecomunicaciones, instalar una antena donde prácticamente no hay personas, pues, no será tan beneficioso si lo vemos en términos de utilidad. Sin embargo, se necesitará utilizar sensores que estén desplegados en estos lugares, en estos espacios, que puedan enviar la información. Y hay redes no licenciadas que hoy se pueden llegar a instalar. Utilizan un espectro no licenciado. En el Perú se utiliza la banda 923 MHz para poder hacer el despliegue de este tipo de tecnologías. Claro, finalmente necesitan de alguna salida de Internet, de un proveedor de Internet. Ya puede ser por la red móvil o por la red fija como tal. Pero necesitaremos a hoy pensar cómo vamos a desplegar este tipo de redes IoT, que su propósito no es un propósito de comunicación de voz, o voz, video o datos pesados. Su propósito es enviar información, digamos, tráfico muy puntual que nos ayuda a ver efectivamente cuál es el nivel de temperatura, puede ser un nivel, un sensor de flujo, en sí, diferentes tipos de soluciones. Entonces, el cambio de paradigma es utilizar los dispositivos orientados al valor. ¿Qué tanto te genera el valor dentro de nuestra sociedad y en los modelos de negocio? Eso es muy importante, Carlos. Ok, Denis. Otra pregunta que nos hacen por acá. ¿Cree que con el IoT se construyan robots que reemplacen a los humanos en deportes, como también a médicos que curen enfermedades, que realicen cirugías y de otro tipo? Bueno, creo que es una pregunta muy futurista y también diría de que la inteligencia artificial está dando grandes avances, pero existe dos tipos de inteligencia artificial, la fuerte y la débil. Estamos todavía en la primera etapa de la débil, que lo que hace es tener
digamos, un solo tipo de propósito, ser, digamos, detección de rostros, segmentación de casos, con un solo tipo de rostro. En cambio, la inteligencia artificial fuerte dentro de la teoría lo que dice es poder utilizar para diferentes fines, ¿no? Y todavía no estamos en eso de ello. Siempre la decisión humana, dentro de nuestras capacidades cognitivas, pues ayudan a poder mejorar el proceso mismo de la evolución del hombre en el sentido amplio de poder decidir lo mejor para las personas. Y que eso, pues los robots o alguna máquina todavía no van a poder hacerlo, ¿no? Entendiendo claramente que siempre tenemos que correlacionar varias cosas y lo hacemos como humanos desde nuestros sentidos. Eso diría que no es imposible, pero todavía en esta generación no va a ser práctico. Ok, Denis, vamos a seguir con unas preguntitas más porque creo que tenemos tiempo. Me Sí. preguntan cuáles son las plataformas recomendadas para el desarrollo del IoT y cuáles son los avances y en qué dirección se están desarrollando más. Creo yo de que debemos partir, si vemos en resumen, si se acuerdan, la cadena de valor de Internet de las cosas, desde cómo se genera la información, teniendo en cuenta capacidades como los microcontroladores que tenemos desplegadas como elementos de los Raspberry Pi, ¿no? Como microcomputadoras pequeñas que podamos ahí adicionar sensores o actuadores o Arduino, teniendo en cuenta, primero, con una capacidad de prototipado, ¿no? Saber, mira, que quiero extraer información de temperatura. Ya, ok, tenemos un sensor de temperatura, necesitamos algún dispositivo, ¿no? que pueda ayudar a extraer esa información utilizando el sensor y que éste pueda pasar a un elemento más de alguna plataforma de gestión del dispositivo IoT, utilizando la red de telecomunicaciones como tal. Ya en una siguiente etapa, en la plataforma de IoT, lo que tendremos que ver es qué tanto necesitamos dimensionar para que esto sea escalable. ¿Estamos hablando de un solo dispositivo o estamos hablando de millones? Entonces, necesitaremos plataformas robustas que podamos, que nos permita ayudar a gestionar esa cantidad de dispositivos. Entonces, lo recomendable aquí, y yo les diría que vemos por etapas. Cada etapa, finalmente va a haber personas especialistas en estos ámbitos de acción, desde el dispositivo, desde la parte de la red de telecomunicaciones, desde la plataforma y desde la aplicación como tal. Entonces, toda esta cadena de Internet de las cosas es finalmente la propuesta de valor que uno puede tener desde la generación de la data hasta la toma de la decisión. Ok, Denis, sigamos con las preguntas. Acá nos consultan si en los desarrollos de IoT que ustedes han realizado orientados a la salud han tenido observaciones respecto a la validación de la información que generan sus desarrollos, ya que se sabe que en medicina ningún dato es aceptado como válido mientras que no tenga un respaldo o certificación respectiva. ¿Qué tienes Sí. por decir por esto? Bueno, es importante lo que dice, tener, y era una de las recomendaciones también, tener especialistas dentro de un equipo que va gestando alguna solución para el ámbito médico, debe tener este tipo de validaciones. Por ende, hay protocolos inclusive. Nuestras soluciones han sido de laboratorio, si han sido prácticas. No llegamos a una siguiente etapa en el cual pues sea validado por especialistas médicos. Estamos en este proceso también. Creo que para todos es nuevo en el cual se crea este tipo de soluciones. Desde mi perspectiva diría de que tecnológicamente es posible. Ya en el ámbito de la ciencia médica, pues tenemos que evaluar y validar cada uno de estos componentes, efectivamente que cumpla con la normativa vigente peruana y que esto pueda finalmente tener una solución, ya sea comercial o ya sea médica como tal. Ok, Denis. Otra pregunta que también lo veo acá un poco interesante. ¿Qué países ya están aplicando AIoT y qué resultados han tenido? ¿IoT o IoT como tal? AIoT.
IoT, ok, la mezcla justamente de estos dos componentes de inteligencia artificial más Internet de las Cosas es una de las cosas que se está desarrollando sobre todo en el lado asiático. Tuve la oportunidad de llevar estudios de pasantía en la Universidad de Pekín y eso me ayudó justamente a poder tener una perspectiva un poco más amplia. No solamente en la generación de la información, que es un punto muy importante, que hoy el Internet de las Cosas prácticamente te facilita y apalanca la extracción de información a través de los sensores y estos periféricos electrónicos, sino también necesitamos en algún momento, ya teniendo una data histórica, entender el comportamiento de esta información. Es ahí donde se necesita este tipo de soluciones. Si ustedes ven estas siglas IoT, prácticamente el 90% de empresas que están en este sector son empresas asiáticas. Ok, Denis. También nos consultan, nos indican que la certificación de todos estos dispositivos en nuestro país se debe refrendar por un médico de la salud o un ingeniero electrónico. Esa es la pregunta. Además, dice si puede ser amigable a nuestra red de telemática existente en nuestro país actualmente. Sí, vuelvo a indicar de que para que esto pueda llegar a un proceso de homologación, si lo podemos decir así, tiene que ser validado por ambas partes, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, soportando diferentes tipos de procesos, digamos, la batería, uno de los elementos críticos siempre va a ser la batería, la cantidad de datos que envía, ¿no? La trazabilidad de ellas, si es tiempo real, ni a real time, y que esto responda a la demanda médica que se necesita. Muchas veces pensamos en la tecnología, pero creo que antes de partir este tipo de proyectos, debemos partir en el caso de uso. El caso de uso mostrando el beneficio de cada una de estas iniciativas. Es ahí donde los especialistas médicos y los especialistas tecnológicos se juntan y ven cuál es la necesidad. De acuerdo a eso, ya siendo el primer prototipo funcional, es ahí donde hacen algunas validaciones y empiezan a iterar finalmente si es que es lo que están buscando o no. Ya teniendo en cuenta de un proyecto ya en una siguiente etapa, pues ya efectivamente tienen que cumplir algunos estándares médicos que la legislación nacional debe, pues, normarlo, ¿no? Ok, Denis, acá tenemos ya una última pregunta. Dice, ¿qué caso de éxito se puede considerar en Perú entre otras resaltantes más cercanas? Supongo que están pidiendo si tenemos algún caso de éxito ya en telemedicina con respecto a IoT en el Perú y si no, o si tienes algún caso de éxito muy cercano que se pueda dar. Bueno, directamente no he conocido proyectos de telemedicina utilizando IoT, digamos, sensores tal vez en dispositivos como gadgets. Sí he visto iniciativas en Initel que están desarrollando en varios ámbitos, en este caso de telesalud, que puedan ayudar de forma remota pues, a hacer digamos, los diagnósticos y estos pasos, ¿no? Utilizando ya la red de comunicaciones como tal. Pero creo que el desafío es cuando tengamos dispositivos que puedan de forma independiente enviar la información. No como hoy, pues dependen de prácticamente de la conexión Bluetooth hacia un smartphone y que ésta pueda enviar hacia la nube, ¿no? El desafío va a ser cuando los dispositivos sean independientes y que envíen la información de forma fácil. Esa fue la última pregunta, Denis, que teníamos pendiente. ¿Algunas palabras finales antes de terminar? Bueno, Carlos, primero agradecerlos por el espacio. Yo invito a todos los que estén digamos, dentro de este ámbito de acción y de estudio, poder recibir iniciativas. Nosotros estamos prestos a poder colaborar desde nuestro espacio, sobre todo tecnológico. Creo que el Colegio de Ingenieros, a través del capítulo de Ingeniería Electrónica, de la misma manera está recibiendo muchas iniciativas. Bueno, yo felicito por haber organizado este tipo de eventos. Ya será hasta una siguiente ocasión.
Muchas gracias, Denis, por tu excelente participación. Agradecemos la participación de todos, agradecemos la participación de nuestros directivos también en esta charla y los invitamos el día de mañana a participar, a continuar participando en nuestra Semana de Ingeniería Electrónica a partir de las 7 de la noche. Tenemos el tema de sistemas de manufactura inteligente a cargo del ingeniero Walter Castellanos Pantoja y a las 8 de la noche tendremos el tema seguridad en las redes de telecomunicaciones a cargo del ingeniero Rodolfo Vilches Troncos. Sugiero a todos seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras redes de Facebook para el capítulo electrónica. Ahí también podrán encontrar mucha información que estamos colocando. Además, también podrán encontrar los links para que se puedan conectar para el día de mañana. Muchas gracias a todos y los esperamos mañana a partir de las 7 de la noche.